Hoy en día, la fotografía es algo muy típico. Desde tener una reflex para crear fotos espectaculares, tener la cámara digital para las vacaciones y, ¿por qué no?, tomarte selfies con los cuates en el celular. Este arte ha necesitado mucho tiempo y mucha dedicación para ser lo que es hoy en día. O pregúntate, ¿cuándo llegó a México? ¿Y cómo? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cómo ha ido evolucionando? Todo esto nunca te lo has preguntado. Pero bien, si quieres conocer más de la fotografía, ven conmigo, vamos a dar una vuelta por el pasado y conocer más de esto. Para poder entender mejor la fotografía en México, necesitamos entender la fotografía desde sus inicios. Por ello, nuestro viaje en el tiempo nos lleva a Pachuca, Hidalgo, lugar donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene destinado un recinto para albergar esta historia. Ubicado en el exconvento de San Francisco, justo en el centro de Pachuca, podemos encontrar la Fototeca Nacional, recinto encargado de explicar cómo surgió la fotografía y cómo fue entrando esta a nuestro país. Para comenzar el recorrido en esta línea de tiempo, es indispensable hablar de Nicéforo Nips, quien sorprendió al mundo en 1826 con la primer fotografía que se pudo fijar en papel, para lo cual requirió de 8 horas de exposición y muestra la toma de la calle desde una ventana. Años más tarde, en 1839 para ser exactos, y con el mejoramiento de la técnica de las placas de plata, apareció Daguerre, quien trajo al mundo el daguerrotipo, que usaba dichas placas con una emulsión fotosensible que captaba las imágenes, conservándolas gracias a las reacciones químicas y vapores de yodo que ayudaban a formar las imágenes, que luego eran reveladas en papel. Y es justo aquí, en este punto, donde el museo te comienza a llevar de la mano, para ir viendo y entendiendo mejor esta gran evolución. Y fue en este mismo año que este arte llega a México. Se trata de la fotografía de la iglesia de San Francisco y el castillo de San Juan de Ulúa, en Veracruz, la cual, creen los historiadores, fue tomada por el francés Jean Potier Dudour. Muchos conocen la base de las cámaras y pantallas digitales, que son los píxeles, pero pocos saben que la base de los mismos radica en los colores rojo, verde y azul, y aún menos saben que la base de esto surgió en 1861, con la primer foto a color, tomada con 3 filtros de colores, rojo, verde y azul, la cual fue realizada por el escocés James Clerk Maxwell. De verdad, no se puede hablar de fotografía sin mencionar a George Eastman, fundador de Casa Kodak, quien en 1888 fabrica los primeros carretes de película enrollables, abriendo paso a una nueva generación de fotógrafos aficionados e implementando el ingenioso eslogan que hasta la fecha se mantiene vigente: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Y continuando con nuestro viaje, descubriendo la historia de la fotografía, aterrizamos en el año 1894, cuando el mexicano Agustín Víctor Casasola comienza su carrera, contando con tan solo 20 años de edad, siendo uno de los primeros fotógrafos documentalistas en Latinoamérica, pues capturó momentos cruciales de la historia de México. Al principio, trabajaba en pequeños talleres fotográficos, hasta que en 1903 funda la Asociación Mexicana de Periodistas y en 1911 la Sociedad de Fotógrafos de Prensa. Años más tarde, y con toda la experiencia que él mismo había adquirido debido a sus grandes logros,
Trabajó como reportero en diarios como El Globo, El Popular, El Universal, El Tiempo y El Imparcial. Pero fue muchos años antes, en 1900, que se abre el archivo Casasola, y con los años fue juntando fotografías del trabajo del reportero. El álbum histórico cubre también sucesos importantes de la Revolución Mexicana, así como otros hechos políticos, sociales e históricos. Y de este modo, la fotografía fue introduciéndose poco a poco en nuestro país, y fotógrafos como Manuel Ramos nos mostraban la vida cotidiana en el México de entonces, y así podemos tener un registro del pasar de los años gracias a su labor. Con esto, podemos ver los grandes cambios que ha sufrido la Ciudad de México desde inicios de 1900 y podemos apreciar los cambios sociales y estructurales. En tiempos más cercanos, nos encontramos con Jay Sisson, creador de la primer cámara digital. Esto fue en el año de 1975. Esta pesaba 3.6 kilogramos y podía tomar fotos en blanco y negro, con una resolución de 0,01 megapíxeles. Guardaba las fotos en cintas magnéticas o cassettes y tardó 23 segundos en registrar su primer fotografía, pero debido a su alto costo de producción, peso y otras dificultades, nunca llegó al mercado. Y todo esto ha sido necesario para que la fotografía sea lo que es hoy en día. Si tiras con película, aún con instantáneas, tal vez con una digital o con tu propio celular, lo importante es tu creatividad. Lo importante es que sigas haciendo foto. Recuerda, todo está en seguir disparando.